días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 3 de marzo del 2022. 24 grados Celsius acá en La Julia por los lados de la Lincoln en el centro de Santo Domingo. Bueno, sigue el conflicto, la intervención armada rusa en Ucrania. Tenemos informaciones. Ayer el secretario de Estado, Antony Blinken, hacía un recuento de las medidas y las nuevas disposiciones que había anunciado el presidente Biden en el discurso de la Unión. Aquí en nuestro país hay informaciones que tienen que ver justamente con el conflicto, que es la llegada de turistas, la salida que se le ha buscado a los turistas varados, tanto de Ucrania como de Rusia. También tenemos, bueno, el precio del petróleo que sigue subiendo de manera astronómica realmente. Y algunas otras informaciones que vamos a ir conociendo en el transcurso del programa. De entrada, hay que conversar sobre la decisión. Ustedes saben que el gobierno, el presidente, entre sus planes y sus propuestas está una modificación de la Constitución con unos objetivos que se plantean, que es blindar supuestamente el poder de la Procuraduría Judicial, modificar la designación de los procuradores. Hay otras cosas que tienen que ver con las altas cortes, que hay mucha gente que las objeta, porque eso desmoronaría, digamos, lo que se ha logrado hasta ese momento, como que incluir más jueces, unas cosas así. El fin es que la oposición, digamos, los tres partidos de oposición actuales, la Fuerza del Pueblo, el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana, están convocados al Consejo Económico y Social en el diálogo y en el tema fundamental de modificaciones de leyes y constitución. Tienen representación congresional y cualquier modificación constitucional debería implicar un consenso. Y mientras más amplio, mucho mejor, más legítimo. Bueno, aparte de, o hacerlas como la hicieron Danilo e Hipólito. Hipólito compró los legisladores con los cuartos de Baninter. Ustedes recuerdan aquellas fundas negras y desde la grada del Congreso se controlaba todo eso ahí para modificar la Constitución en el 2002, me parece que fue, y él poder ir a la reelección que estaba prohibida en ese entonces. Y eso fue de los problemas de Baninter. Con cuartos de Baninter se compraron esos legisladores que el PLD en ese entonces tuvo que expulsar varios diputados y senadores. De hecho, yo, por una cosa de la vida, estuve en una reunión en el Lina, en el Salón La Mancha, donde se reunieron con los legisladores, el comité político del PLD de entonces, y yo, que tenía una cercanía, pues estaba ahí, que preguntaban, ¿y quién es ese? No, es fulano de tal, no hay problema, déjenlo ahí, porque... Y se les trazó la línea entonces de no apoyar eso, y esos hubo unos 5, 6, 7, los que faltaban, los compraron, billete puro, y se modificó la Constitución para que Hipólito fuera candidato en el 4, que no podía, estaba prohibido. Bueno, ahí vino esa modificación constitucional. La otra la hizo Danilo en el 16, comprando y sobornando legisladores, igualito. Compró legisladores, sobornó, torció voluntades. Después le hicieron en la marrulla a Leonel Fernández allá en Juan Dolio, que luego vino lo de las primarias, y todo eso fueron antecedentes para la división que se dio en octubre del 2019. El Partido de la Liberación Dominicana, donde Leonel Fernández soltó amarras y se fue y creó el Partido Fuerza del Pueblo. Entonces, una constitución debe ser de amplio consenso, como fue la Constitución del 10, que se modificó, que estableció, fue una modificación profunda, discutida, y se habla de que del pacto de las corbatas, que si Leonel
logró colar ahí para poder volver dentro de 4 años su siguiente, o sea, no consecutivo. Yo digo, bueno, pero el punto de lo malo de la reelección es cuando se hace de manera consecutiva y utilizando y abusando los recursos del Estado, como hizo Danilo. Y por eso están metidos presos todo ese grupo y los que faltan. Entonces, pero indiscutiblemente esa constitución contó con el apoyo del PRD de entonces, que era lo que existía, no existía el PRM. Y su presidente, y que fue candidato en el 8, era Miguel Vargas Maldonado, y sigue siendo presidente. O sea que eso fue una constitución consensuada, se discutió en muchísimas ciudades, muchísimos lugares, se aprobó, se conocieron juristas que vinieron hasta de fuera, constitucionalistas, se creó una comisión. Por eso andan muchos abogados que le dicen que abogados constitucionalistas por ahí. Entonces, esa fue una constitución de amplio consenso. La de la modificación del 10, que estableció esa parte fundamental que modificó, que es lo más grande que yo entiendo que pudo haber habido ahí, y creó altas cortes y todo eso, es el de que modificó el jus soli. El jus soli significa que si usted nace aquí, usted sería, anteriormente no estaba claro. Entonces los haitianos que nacen aquí de manera irregular, ahí se agarraban de eso y había que darle y vino la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que dijo, no, aquí el dominicano es este y este. Y esa modificación de la Constitución estableció el jus sanguinis. Usted, para ser dominicano, usted es de padre y madre dominicano, no porque nazca aquí. Entonces, como dice ayer la ONU, como les decía yo, pero esos caray que estaban ahí en Nueva York no lo pudieron poner en su puesto. Aquí nosotros establecemos nuestras reglas y la Constitución dice quién es dominicano y quién no. Y a quién le damos la residencia y a quién no, como lo hacen los Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, tú naces allá y tú eres ciudadano o puedes optar por la ciudadanía norteamericana naciendo allá. Aquí no podemos, aquí nacen todos los haitianos y ya en 2 semanas fuéramos todos completamente haitianos, aquí haitianizados totalmente, que nos están haitianizando por abajo, pero eso habrá de enfrentarse. Entonces, el gobierno tiene entre sus tareas, anunció eran como 12 reformas y una de ellas era ¿se acuerdan? La ley de hidrocarburos, la ley de electricidad, el pacto social, el pacto eléctrico, un sinnúmero de cosas. Entonces, que ahora el procurador no se llame procurador general, sino fiscal general, eso es bulto todo, porque es lo mismo. Delimitar los aspirantes a la Junta Central, que si tú eres de un partido no puedes pertenecer a las altas cortes, dejarle todo a la sociedad civil. O sea, hay un paquete de cosas, unificar las elecciones congresuales, municipales con las presidenciales. Acuérdense que las pasadas elecciones fueron en febrero, frustradas, se recuerdan, por el lío que quería armar el PRD de nuevo. Lo mismo que hicieron en las primarias aquellas, en sus primarias internas, bueno, se le explotó la granada en febrero y hubo que suspender las elecciones municipales y después en julio fue que hubo la presidencial, bueno, y senatorial y eso. Entonces, esos son supuestamente de los objetivos de la modificación constitucional. Sin embargo, hay a veces cosas que dicen, ¿cómo es que dicen? A veces que la abundancia del corazón abre la boca. Y los otros días mi querida doña Milagros Ortiz dijo que uno de los objetivos era modificar la Constitución y cambiar el 50+1. Modificar, que no se gane con el 50+1, sino será con el 40, con el 17, con el 20, con el 45, no sé. O sea, agarrar en el estadio Quiqueya y mover la verja por los 411 y ponerla para acá, para que el que puede dar jonrones que pasando el shortstop, entonces la bote. Estoy diciendo, ¿no? Bueno, ese es uno de los argumentos que muchas de las personas que, aunque no lo digan, presienten que una vez se reúna, porque podemos decir no se va a tocar la reelección, no se va a modificar la Constitución, no se va a hacer esto, ni aquello, ni acá. Pero una vez se reúnan esos licenciados ahí, asambleístas, son soberanos, pueden hacer lo que deseen y lo que entiendan. Obviamente, para modificar la Constitución se necesitan, no sé si 2/3 partes, 3/4 partes, la verdad que no sé. Pero no es a unanimidad como ahora, que digo, a mayoría simple. Entonces, bueno, se han pronunciado los partidos, la Fuerza del Pueblo dice que es inoportuno, que los cambios propuestos eliminarían el requisito de la mitad de los adjuntos y que daría más poder al poder político.
que lo que se quiere buscar es lo contrario, pero en realidad por lo que se está dando es más, que es inoportuno, que el gobierno debiera enfocarse, dice la Fuerza del Pueblo, en desarrollar las leyes que faltan de la Constitución del 10. Resulta, señores, que modificamos la Constitución en el 2010 y esa Constitución dice en muchísimas de sus partes, no conozco, pero dice cosas que hay que hacer, leyes particulares y especiales que estaban obligadas a hacerse para adecuarlas a la Constitución. Es como cuando se hace una ley y se emite el reglamento de aplicación de esa ley, que lo emite un decreto del Ejecutivo. Entonces, en este caso, la Constitución, que es el marco sustantivo fundamental, ordenaba esas leyes. De hecho, no las hemos emitido esas leyes, no las hemos aprobado. Tenemos el Código Penal en el Congreso estancado y no nos ponemos ni de acuerdo. Ahora vamos a modificar la Constitución. Hay ciertas cosas, obviamente hay un grupo de personas por ahí que entienden. Yo estoy encantado con lo de la Procuraduría Independiente, por la justicia independiente, con doña Miriam, los de carrera que están. Pero hay argumentos que dicen que para lograr ese blindaje de la justicia no hay que modificar la Constitución, que eso se pudiera hacer de manera legislativa, si se ponen de acuerdo. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Que este no esté en la designación del Consejo de la Magistratura. Bueno, algunas otras cosas ahí. Entonces, argumenta la oposición que hay demasiadas cosas importantes en estos momentos en la nación, que lo que debiera ocuparse el gobierno es de resolver esos asuntos. Tiene lógica, tiene sentido, y el gobierno le diría, por otro lado, que ellos entienden que pudieran masticar chicle y caminar al mismo tiempo, que pudieran hacer ambas cosas. Lo que pasa es que si es por consenso y el Consejo Económico y Social busca ese consenso y la sociedad civil tampoco está consensuada, no se podría lograr. Lo otro sería, como habló ayer Hipólito Mejía, genio y figura hasta la sepultura, que de nuevo, ahí viene el refrán de nuevo, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué le importa a Hipólito Mejía que la Procuraduría sea independiente, que se nombre un fiscal que se le llame fiscal general, que la Junta Central Electoral no puedan ser en el padrón de los partidos, que las altas cortes tampoco? ¿Qué le importa? Eso le da trepito. Usted puede estar seguro que a Hipólito eso le da trepito. Que si se unifican las elecciones, Hipólito ya para las próximas elecciones posiblemente no vaya. No le importa a él eso no le va ni le viene. Pero acaba de decir algo, que para que ustedes vean, si habla de consenso, entonces Hipólito viene y le mete una pasta de jabón grandota al sancocho y dice que el PRM lo que tiene es que aplicarle la mandarria a los partidos de oposición, demostrarle quién es que manda, quién está en el poder. Trucutú. Trucutú era un señor cavernícola. Ustedes han visto la película de, no sé cuáles son, esos muñequitos. Yo leía en los periódicos de antes, habían las tiras animadas y había Trucutú, que era un señor, un cavernícola, que usaba un garrote con un clavo atravesado, pues yo no sé dónde apareció un clavo en ese entonces por ahí, un garrote grandísimo, y arrastraba a la mujer por los cabellos y vivía en una cueva. Así es que se comporta Hipólito. Dice que hay que aplicarle la mandarria a los partidos de oposición y demostrarle que el que manda es el PRM. Gracias a Dios que el presidente Luis Abinader no es una gente así, pero oigan ustedes. Pero vean, hay desquiciados y termocefálicos, cabezas calientes, que a lo mejor apoyan y piensan igual que Hipólito. Y obviamente todo eso deslegitimaría una modificación que pudiera ponerse de acuerdo. Hay algo, el punto es ese, que es lo que en realidad hay una frase que dice, a veces es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Y eso pudiera tener su acierto. Entonces, ahí hay un detalle. Bueno, el punto es este. Los partidos de oposición se oponen a que se embarquen ahora mismo en eso. Si los partidos de oposición se oponen con sus alegatos y razones, que ya dijimos más o menos cuáles son, hay muchos problemas, la inflación, los combustibles, los productos estos, vamos a ocuparnos de hacer las leyes que faltan a la del 10, etcétera, etcétera. Esos son sus argumentos.
pueden ser, usted lo juzga como entienda, yo los entiendo bastante válidos, lo de las leyes del 10, y que puede haber, si se quiere lo de la Procuraduría Independiente, se puede hacer legislativamente, eso también lo he oído. Usted lo puede tomar como guste. Ahora, el punto fundamental es que si es una constitución, que se va a modificar la constitución y se va a hacer de consenso, ya no existe consenso. No existe consenso porque los partidos de oposición, todos, los más grandes, bueno, el reformista siempre entra en toa. Donde esté el gobierno, el reformista va, porque las abejas siempre van donde hay miel. Y el reformista nunca se queda lejos de la miel. Siempre usted lo va a ver donde esté el gobierno, buscando sus intereses. Otros también los buscan, pero quizás lo buscan más subrepticiamente. Quizás guardando un poco más las apariencias. Pero con el Partido Reformista ustedes saben que siempre va a estar donde esté el gobierno, donde esté el presupuesto. Y va a argumentar cualesquiera tipo de aspectos. Pero el detalle es que si es una modificación constitucional y se busca el consenso, y debiera ser por consenso, y hay esas divergencias y esas oposiciones de parte de la oposición y de sectores de la sociedad civil, ya la misma no sería por consenso, ya la misma no tendría la legitimidad que sumiría tenerse. Y eso entonces obligaría, bueno, o a imponerla a la brava, como dice Hipólito, con una mandarria, y entonces ya sabemos que eso provocará a Danilo militarizó el Congreso. Había otras circunstancias, pero y el propio Abinader, el presidente Abinader convocó una marcha, y el presidente Fernández también convocó otra marcha gigantesca, las dos, y le demostraron a Danilo que él no era el jefe de este país, y que si él intentaba ser el Trujillito del siglo XXI, nosotros nos les íbamos a atravesar en el camino, y no les atravesamos en el camino. Yo tengo fotos con todos los militares ahí tras, selfie ahí con amigos en el día ese, que íbamos muchísimo ahí a hacerle alboroto ahí. Entonces, bueno, ahí estamos. Ese es un tema de importancia a nivel local, nacional, que va a seguir discutiéndose y debatiéndose en estos días. Vamos a ver, obviamente, cómo fluye ese debate. El presidente tendrá, bueno, el consultor jurídico, ya que digo una cosa, tengo que decir la otra. Dice el amigo Antoliano Peralta, el doctor Peralta, consultor jurídico del Ejecutivo, que las razones expuestas por los partidos son justificaciones meramente políticas. Es que, bueno, pero la Constitución es un documento político. Y son políticos, y ustedes son todos políticos. Pero él dice que lamenta que esas objeciones no se hayan hecho durante el marco del diálogo. Es que la oposición dice que se opone, que no está dispuesta a sentarse a discutir ese tema. Bueno, hay muchos otros temas. ¿Se habrán de dejar de lado los otros temas porque no se discuta este? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Se puede poner en capilla ardiente, se puede poner en el congelador, vamos a ver cómo van las cosas. Porque este juego va por el cuarto inning o por el tercero, si fuéramos a verlo en términos de béisbol. Entonces, el gobierno tiene necesidad de gastar ese capital político, esos esfuerzos, y generar ese debate extemporáneo, como algunos llaman, habiendo tantos problemas reales, concretos. Usted me dice, si yo fuera asesor y estuviera de aquel lado, si me oyeran, yo de aquí asesoro. Les cuento, no le voy a decir muchas cosas, pero sí, me informan que se me valora, se me toma en consideración de un lado y del otro. ¿Por qué? Yo tengo mi idea, yo pienso como con mi cabeza propia. Entonces yo diría, bueno, mira, vamos a enfocarnos lo básico, fundamental. Se resuelve eso, se maneja, se llegan ciertos acuerdos de qué se podría lograr, si se puede lograr el blindaje de la justicia, que no sé por qué están durmiendo las expedientes y las auditorías por ahí, porque arrancamos muy bien y entonces estamos como el cuento aquel de escobita nueva barre bien. No hemos visto los 11.500 millones, no hemos visto los 22.500 millones, no hemos visto INAVIE, no hemos visto INAIPI,
No hemos visto lo del Ministerio de Educación, no es verdad, no hemos visto obra pública, salud pública, nada de eso, todas esas maquillajes, todas esas auditorías, la Cámara de Cuentas, no hemos visto sometimiento. Entonces también queremos, o sea, muy bien, hay justicia independiente y tenemos justicia independiente, pero no la estamos viendo que se mueva. Y los otros días habló él de la Cámara de Cuentas diciendo que iba a consultar para ver qué era lo que quería. Digo, pues usted no tiene que consultar nada, usted lo que tiene que hacer es lo que le corresponde y manda la ley. Bien, entonces yo diría que los alegatos de un lado y del otro pudieran ser válidos. Pudieran ser válidos. El gobierno muestra una intención de hacer algo que tiene appeal, es atractivo, gusta. Ahora, cuando entras en los detalles, el otro te dice, bueno, pero que eso se puede lograr sin eso. No sé, si salen a hacer una disección, una radiografía de si se puede o no lograr sin esa modificación constitucional, o sea, ahí saldrían, ¿verdad?, los detalles. Y que hay muchos temas importantísimos, que hay temas legislativos de la Constitución del 10 pendiente. Esa es una realidad que es objetiva, no es que tú te guste o no te guste, es verdad. Cantidad de leyes que debieron haberse pasado. Está el Código Penal. ¿Por qué no acabamos de sacar el código? ¿Por qué no acabamos de sacar el código y el asunto de las causales y la pendejada esa que nos hemos metido ahí y no sale y los ladrones haciendo y deshaciendo en la calle? Ahí acaban de hacer ayer allanamientos, ciberdelitos con el FBI, la Embajada de los Estados Unidos. Un grupo de delincuentes fue en Santiago que se tiraron más de 30 allanamientos, un viaje de gente, como 100 millonarios, haciendo delitos, fraudes electrónicos. Tenían call center para llamar a uno y decirle, póngale 50 a la tarjeta. Ustedes saben lo que hacen desde la cárcel. ¿Se acuerdan que se tiraron en La Victoria? Encontraron que tenían un Claro Altiz ahí privado. La Victoria Claro Altiz, 6G. Si Claro y Altiz ya tienen el 5G, ellos tenían ahí el 6G. Con fibra óptica y todo. Bueno, entonces, ¿por qué no sacamos el código, el código penal ese y lo acabamos de aprobar? O sea, hay cosas que son... Usted sabe que el alfabeto, usted se sabe el alfabeto, ¿verdad? No el cirílico, no el eslavo que de los rusos y los ucranianos, el de nosotros, es A, B, C, D, ta. Si se lo pongo a decir, uno hasta se enreda. A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera. O sea, usted se da cuenta que A, B, la B va después de la A. Y la C va después de la B. Usted no empieza por la C. Entonces hay cosas que son más prioritarias que otras, es lo que quiero significar. Entonces vamos a dedicarnos a las cosas realmente más prioritarias. Los gobernantes quieren dejar sus improntas trascendentes, históricas en el largo plazo, pero también hay que ocuparse de lo del corto plazo, y hasta las del corto plazo pueden tener su trascendencia. Bien, le di la oportunidad al gobierno, a la oposición, conocimos todas las objeciones, yo di mi particular opinión y veremos en qué acaba ese tema. Pero ahí están las posiciones planteadas sobre la reforma constitucional. Bueno, ayer se nos informó que la variante BA2, no es que BA2, como los bicos que ven dos, no, BA2, la prima de la Omicron que conocemos, la variante BA1, que es la que estamos experimentando, la que se ha reproducido. Se determinó un caso en un niño. ¿Y de dónde llegó esa variante? Mutó, no mutó así como por así. Dice que no, que es local, pero se autogeneró ella. No sabemos, pero se venía hablando y se ha venido hablando de que esos virus, de hecho la variante Omicron que tenemos, la BA1, fue una mutación. Estuvo la Delta, que esa era fulminante, lo único que esta Omicron, al ser tan contagiosa, aunque menos leve, se generalizó en la humanidad, en el mundo, y entonces ha devenido en una especie de gripe mala, y como hay tanta gente vacunada, eso ha permitido que la misma se haya pues ido como secando como el caimito, como dice el refrán. Entonces, ayer nos daba
Salud Pública, su boletín 712, llevamos 712 días reportando asuntos de COVID, que en el día de ayer se procesaron 7.431 muestras, se detectaron 356 contagiados. Usted ve, el COVID anda por ahí todavía. Yo voy a los sitios y me pongo mi mascarilla si hay gente. Si no hay gente, pues me la quito. Bueno, y la positividad, al determinarse esos 300, ¿cuánto dije? 56 contagiados, se incrementó de 3.6 que estaba en el día de ayer. Ayer no comentamos el tema porque estábamos muy en Ucrania y esos detalles y política local, y pasó a 7,67. Ustedes ven, recuérdense que les he dicho que los especialistas consideran la seguridad epidemiológica cuando está la positividad por debajo de 2, menos 2, menor de 2. No menos 2, sino por debajo de 2, 1.5, 1.99, 2, por ejemplo. Bueno, pero nosotros tenemos 5.8 millones de personas vacunadas con 2 dosis. No logramos motivar a la gente para que se vacunara con la tercera dosis. Solamente se vacunaron los otros días cuando se detuvo el plan, íbamos 28%. El problema de tener 2 dosis es que la efectividad baja y te puedes volver a contagiar, y puede ser que caigamos entonces, venga otra variante rara de esa y nos agarre sin confesar. Por lo pronto tenemos 141 pacientes hospitalizados, 31 pacientes en UCI, y son cifras muy halagadoras, muy halagüeñas. Por lo menos tener un paciente en unidad de cuidado intensivo y solamente tenemos 31, y que de esos 31 pacientes haya que intervenir, vamos a decir la mitad, con intubarlo, recuérdense, serían 15. Recuérdense lo que nos decían los especialistas, que recientemente, que cuando hay una persona intubada, por el 75%, dependiendo la magnitud y el porqué de estos casos que llegaban muy afectados de los pulmones, en este caso Omicron, se queda en la parte superior del tracto respiratorio. No llega a afectar los pulmones como al anterior, que producía una tormenta de citosquinas, qué sé yo, que se llama la cosa esa, y entonces producía unas inflamaciones y se bloqueaban los bronquios y te ahogabas. Por eso bajaba la oxigenación, por eso es que el tratamiento y era tan delicado. Ya se ha ido avanzando. El presidente Biden hablaba de la cantidad, muestras, se aumentó ahora en su discurso la cantidad de muestras de que pueden pedir las personas, las familias, disponibilidad, porque allá también ha bajado. Pero se están tomando decisiones, no se están durmiendo. Hay todavía estados en donde sigue alto, hay muertos, hay contagiados, pero indiscutiblemente que la situación está bajo control, tanto allá como aquí. Y gracias a Dios nos alegramos de eso. Y todo en realidad por los dos vectores, que no es que los dos vectores. Uno, los niveles de vacunación. Tenemos 5.8 millones, dije, ¿no? 5.8 millones de vacunados, debíamos haber tenido 7. Tenemos una cantidad de caco cuadrado por ahí que no quisieron vacunar, que no se han querido poner con 2 vacunas. Tenemos como 80% con una vacuna, pero una vacuna y nada es lo mismo. Pero al menos tenemos 5.8 millones de personas vacunadas. La otra variable es el otro vector positivo que va en la misma dirección de haber hecho que cayera todo esto, es que la variante Omicron es mucho más ligera, no es tan severa como la Delta, aunque sí con 3-4 veces más contagiosa, y entonces copó y desplazó la Delta, afortunadamente. Esos son los asuntos virológicos, epidemiológicos, que los especialistas dominan y manejan. Cómo esta se hizo la predominante y entonces desplaza aquella, que no encuentra cuerpos, caldo de cultivo para contagiar. Y el hecho de ya tener esta y que te dio suave, también te da una inmunidad natural. Entonces el boost, como le llaman en inglés, el refuerzo es importante, pero teníamos que haber salido a explicarlo. No déjame a mí aquí, es más, cogí un corto de mi programa cuando yo hacía las explicaciones
que no es un especialista del Ministerio de Salud, que no le van a hacer ni caso entonces, y promoverlo. O como yo les dije en una ocasión, teníamos que hacer una campaña contra el fraude de la electricidad y teníamos un buen diseño, decían, es que esto no va a llegar. ¿Y qué hicimos? Don Freddy Veras Goico, buscamos a Freddy, hicimos amigos desde entonces, hicimos unos spots, decía una mala palabra, él claro, la censurábamos, pague la luz, porque él era muy expresivo, don Freddy, Dios lo tenga en la gloria, un hombre de armas tomar, ¿no? Un hombre recto, que planteaba sus posiciones y ponía a cualquiera en su puesto. A mí me encanta eso, ese tipo de personas así, que le dicen pan, pan, al pan, pan y al vino, vino. No unos ahí sin carácter, que quieren estar para aquí, que quieren estar para acá. No. Pero yo digo, este es un programa, yo tengo mi predilección, yo pertenezco a una entidad política, pero este es un programa objetivo. Yo tengo que llevar al gobierno acelerado, ni ponerlo rápido, ni andar aplaudiendo lo que dice la oposición, porque yo no soy vocero, lo he sido. Y cuando lo he hecho muy bien, porque me sale. Y tengo menudo de sobra, y power. Y cuando doy durísimo, cuando tengo que dar. Pero sé controlarme. Y este es un programa que no... El interés de este programa, y le dije, en estas, lo que tenemos que enfocarnos es que él lo está haciendo bien. Yo lo puedo hacer mejor. Él lo está haciendo mal, yo digo, lo critico, yo lo puedo hacer mejor. No que el que lo está, no, porque tal cosa y tal. No. Aquí con objetividad. De eso se trata. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.